Gracias por enseñarnos, Espíritu Santo, por ministrarnos, por enseñarnos tu palabra, Señor, enseñarnos tu manifestación y esa expresión de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Nuestra única intención es poder edificar a tu iglesia, Señor, edificar a tu cuerpo, corregir a lo mejor algunas deficiencias, pero nosotros también aprender, reconociendo que no lo sabemos todos, pero que tú eres nuestro Maestro, Espíritu Santo, para poder seguir edificando tu iglesia, tu cuerpo, Señor. Tú eres nuestro guía, nuestro Maestro, Señor. Gracias te damos por todo aquello que se consumó en la cruz, por todo el sacrificio perfecto y completo, Señor. Gracias por la vida que nos impartiste, que fue tu vida, Cristo maravilloso. Te honramos en esta noche y te adoramos con todo nuestro corazón y creemos y declaramos espíritu, sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y podamos comprender todo aquello que no se nos ha sido revelado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús se rompen toda estructura mental, toda fortaleza, Señor, para derribando esos argumentos podamos entender que tenemos la mente de Cristo y con ella podemos pensar, actuar y hablar como Cristo, porque somos tu cuerpo, somos tu iglesia, Señor, esa expresión viva tuya, Cristo, aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos y te exaltamos, Cristo maravilloso. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Muy bien, pues vamos entonces a la palabra de Dios y vamos a dar la más cordial bienvenida, ya sea que se conecten de manera directa, o nos vean a través de YouTube, a nuestros hermanos que nos ven de las distintas ciudades, o los que nos ven de manera diferida también, distintas ciudades, países o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica y también del continente europeo, cualquier otro país, continente o inclusive cualquier otra ciudad, población, estado de la República Mexicana. Le damos la más cordial bienvenida en Cristo Jesús. Les amamos y esperamos que sea de edificación esta enseñanza para cada uno de vosotros. Muy bien, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Y vamos a continuar con el tema que se llama Curso de Sanidad y Milagros. Curso de Sanidad y Milagros. La idea esencial es que nosotros operemos como Cristo en la tierra, Cristo actúe a través de nosotros. No quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En la Nueva Traducción Viviente dice: no quiero, hermanos. Respecto a la pregunta acerca de los dones o capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero, hermanos, que lo malentiendan, ¿ok? Entonces, como siempre hemos dicho, es un curso teórico o práctico. Usted lo puede compartir con sus familiares y comenzar a practicar llegando a su casa. Usted puede practicar con sus vecinos, puede practicar sobre todo con sus hijos, sus padres, su familia. Importante entender esto porque la práctica es tan importante acerca de este tema, porque realmente la sanidad de los milagros es obviamente teórico, porque tiene que aprender los principios básicos, cómo opera el Espíritu de Dios aquí en la tierra. Y segundo, porque entre más nosotros ministremos enfermos y más continuamente estamos viendo los milagros, la mente se va agilizando y aquello que es extraordinario y sobrenatural se vuelve natural para los hijos. Es la idea, que los hijos podamos ver naturalmente hablar, ¿ok? Ahora bien, hemos visto hasta el día de hoy y queremos avanzar un poquito en los antecedentes históricos, pero también queremos hacer aclaraciones respecto a cuál es la manera correcta de edificar acerca de este tema. Si realmente es algo que la iglesia lo necesita, pues sí lo necesita la iglesia, lo necesitan los hijos, lo necesita el mundo, lo necesita nuestra familia, todo el mundo necesitamos sanidad. Siempre el convivir o el tener conexión o relaciones con hermanos cesacionistas, obviamente ellos siempre le van a sacar la vuelta a los dones, y cuando hablan del Espíritu Santo solamente se refieren a que es en Juan capítulo 16 el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Nada más hasta ahí hablan y no toman en consideración todo lo que es la primera carta a los Corintios capítulo 12.
Al principio hablamos acerca de la cuestión de por qué no se habla acerca de los milagros y las sanidades, cuando es un recurso proveído por el Señor para la iglesia. Así lo creo yo, no es algo adicional ni es algo complementario, porque es la misma expresión de Cristo a través de la iglesia. O sea, cuando somos edificados en Cristo, significa que escuchamos acerca de Cristo. Y en algunos casos, en la ley de Moisés, como en Éxodo capítulo 12, decía que teníamos que comernos al cordero completo. No sé si lo he escuchado, que bajo la ley se tenían que comer todo el cordero. La idea es que no quedara nada hasta la mañana, decía. Según Éxodo 12 también, y todo lo que viene siendo en la ley, pues tenían que comerse el cordero que sacrificaban y que lo quemaban, ¿no? Se lo tenían que comer. Ahora bien, eso es un simbolismo y un tipo y una sombra, vaya, de lo que ahora tiene que suceder en la iglesia de Cristo. No podemos comernos el cordero a la mitad, tenemos que comernos todo el cordero. ¿Qué significa comer el cordero? Bueno, comer toda lo que viene siendo tener todo el conocimiento y el entendimiento acerca de lo que Cristo es, Cristo dijo y Cristo hizo. No nada más entender que Cristo murió en la cruz, que resucitó, que fue glorificado, fue resucitado, luego glorificado, y luego fue y vino a habitar en la iglesia, fue impartido a la iglesia. Entender todas esas fases y esas etapas del Cristo, creo que complementamos todo. Es decir, comemos Cristo, nos alimentamos de Cristo, de todo el Cordero de Dios, de todo lo que hizo el Cordero. No nada más de lo que hizo, de lo que dijo, que también de qué manera Él iba a operar y actuar a través de la iglesia. Hay un Cristo que vino y se impartió dentro de usted, vino a habitarlo. Y a lo mejor hemos conocido mucho lo que Él pagó en la cruz, que llevó nuestros pecados, que derramó su sangre, que ahí nos santificó, que hubo cuando Él resucita un perfeccionamiento en el Espíritu, nacimos de nuevo, pero sin embargo el Cristo que fue glorificado y se sentó a la diestra del Dios Padre también es el mismo que dice que vino, pero cuando vino ya no vino a través del Espíritu Santo, viene a habitar a la iglesia. Viene a unirse a la iglesia, la iglesia se une a Él como un solo espíritu, y ahora viene a operar en cuerpos humanos. El Cristo que resucitó y que fue glorificado, ahora viene por el Espíritu Santo, fue impartido y viene a habitar en los creyentes, pero también viene a actuar a través de la iglesia de Cristo. Como un cuerpo completo, Él viene a actuar a través de la iglesia, ¿ok? Eso es algo que tenemos que conocer. Ahora, el problema es cuando comemos al Cristo a medias. Un cesacionista siempre no le va a comer todo el Cristo, porque él va a agarrar un Cristo solamente que le conviene de acuerdo a su doctrina, de acuerdo a su teología, y es muy respetable. Créalo que lo respetamos y los amamos a nuestros hermanos. Sin embargo, cuando empezamos a hablar del Cristo que se impartió en la iglesia y que viene a actuar a través de la iglesia, manifestando el poder del Espíritu Santo para sanar a los enfermos, ahí ya esa parte no se la quieren comer, o sea, no quieren recibir esa información. ¿Por qué? Porque se les adoctrinó basado en una teología, se les metió una estructura mental donde los dones ya habían cesado y que ya no eran importantes para la iglesia. Y son preguntas, mire, yo me he hecho todo este tiempo, todos estos días me he hecho estas preguntas básicas. Por ejemplo, hay un tema que hablamos nosotros cuando entendemos y hablamos de Cristo y hablamos del Padre, hablamos de un propósito eterno. El propósito eterno se ha definido como la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer. A través y por medio o a través de Cristo, quien está impartido en la iglesia, es decir, Cristo habitando en la iglesia. Entonces, cuando nosotros expresamos a Cristo, el Padre se está dando a conocer aquí en la humanidad. Nosotros reflejamos a ese Padre eterno que se vino a dar a conocer, y el propósito eterno es hacer y colaborar entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Hicieron un pacto eterno para darle una legalidad a ese propósito que era venir, reunir y hacer todo a través de Cristo. Era la idea. Cristo fuera el todo en todo. Lamentablemente, cuando habla el apóstol Pablo que Cristo es el todo en todo, pues no todos lo creen, porque el cesacionista va a decir, Cristo es el todo en todo, pero no en los dones, o sea, menos de los dones del Espíritu Santo. Entonces, Marcos 16:20, otra vez en la Nueva Traducción Viviente, por favor, para entender que Cristo es el todo en todo.
Por favor, Marcos 16:20, nueva traducción viviente, ya la tenemos en pantalla, mire. Los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba. Mire, es Cristo actuando por medio de ellos. Si Cristo actuó por medio de la iglesia primitiva, ¿usted cree que no está actuando a través de la iglesia actual? Pues por supuesto que sí, porque son diferentes tiempos, pero es la misma iglesia de Cristo. Actuaba por medio de ellos. ¿Y qué es lo que hacía el Cristo que actuaba por medio de ellos? Pues dice que confirmaba con muchas señales, milagros, lo que ellos decían, lo que salía de su boca. Cuando ellos predicaban Cristo, cuando ellos predicaban todo lo que se refiere a nuevo pacto y todo lo demás, y lo que Cristo pagó, vaya, cuando ellos se referían a Cristo, hablaban de Cristo y predicaban de Cristo, bueno, Cristo confirmaba y actuaba a través de ellos, y se veían muchas señales, milagros y maravillas. Eso lo pudimos ver con Esteban, lo pudimos ver con Felipe, con Pedro en el templo de Hermosa, capítulo 3, que levantó un paralítico. Pablo en Hechos capítulo 14 levantó un paralítico. Y así sucesivamente, en el 14 por ahí levantó un paralítico. Bueno, entonces, siempre fue Cristo actuando por medio de la iglesia. El asunto es que nuestros hermanos secesionistas que les amamos en Cristo, ellos desafortunadamente mueren de enfermedades incurables. Regularmente vimos una estadística que la mayoría de los que no creen en los dones son calvinistas, de origen calvinista, o de doctrina calvinista, y muchos son calvinistas o predican la doctrina calvinista sin darse cuenta porque no saben de dónde proviene. Conozco hermanos que enseñan gracia y literal enseñan calvinismo. O sea, enseñan la gracia que enseñó Calvino, que es buena, obviamente es buena esa doctrina, pero también se incluye en ellos o mezclan también lo que viene siendo la soberanía de Dios, donde Dios predestinó todo para que sucediera, independientemente si el ser humano tomaba una decisión de acceder a creer en Cristo o no. O sea, Dios determinando el destino de los seres humanos, y de una manera arbitraria Dios determinando qué es lo que va a suceder en la tierra, aquí, sea bueno o sea malo. O sea, si se estrelló por ahí un camión, pues fue Dios el autor que propició para que sucediera eso. Eso cree calvinismo, en una soberanía pues obviamente incorrecta, arbitraria, injusta, y pues en cierta manera un Dios prepotente, ¿no? Eso ya lo hemos analizado. Pero el calvinista, bueno, dice, bueno, me enseñan gracia correctamente, me enseñan justicia correctamente, me enseñan un poquito acerca de mi posición en Cristo correctamente, pues también me como la idea también de que ellos me dan la información acerca de esa soberanía de Dios, que es incorrecta. Entonces también agarro la soberanía y me la traigo también y la impongo y la implanto en mi propia congregación. Y pastores han venido adoptando toda la doctrina porque creen que todo el calvinismo es correcto, cuando solamente una parte es buena y otra parte no. ¿Okay? Entonces ahorita tenemos el problema que la mayoría de los asociacionistas tienen esa doctrina calvinista, que creen en un Dios soberano, que hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere. Hace tiempo murió un hermano de una enfermedad incurable, pues la mayoría de la expresión de todos era, pues fue Dios en su soberanía que tomó la decisión, no sabemos por qué, pero Dios así lo hizo. O sea, Dios lo determinó que se muriera de una enfermedad incurable. Entonces, todas esas frases vienen de un calvinismo. Nosotros por más de 20 años, o 20 años aproximadamente, creo que eso lo subimos como un testimonio por ahí en Facebook. Por 20 años tenemos identificando de dónde viene el problema de por qué los cristianos mueren a corta edad. Y hay dos principales, dos principales motivos por los cuales, porque sí pudiera haber uno que otro secundario, ¿no? Pero dos principales. En 20 años que tenemos en Cristo, yo tengo 23 años, pero a partir de los 20 años yo tomé un curso de sanidad y milagros en los Señor de los Mochis con el pastor Arnoldo Gutiérrez, y a partir de ahí comenzamos a ministrar enfermos y nos dimos cuenta que la mayoría de los enfermos mueren específicamente por dos cosas. Uno, porque son cesacionistas y no, ¿cómo le puedo decir? No reciben el rescate que les da Dios a través de los dones de sanidad. Ellos niegan el rescate, no aprovechan el rescate, Dios rescatándolos y ellos negando la sanidad, pues, por estructuras mentales que se les metieron, pues. No creen en los dones, primer motivo por lo cual mueren. Segundo, dones de sanidad y milagros.
Segundo, es porque tienen una soberanía incorrecta, y todos esos dos conceptos, tanto cesacionismo como soberano, como un Dios soberano arbitrario e injusto y prepotente, ese tipo de Dios que determinó todo, lo malo y lo bueno que sucede en la tierra, Dios lo determina. Si muere un hermano en Cristo, bueno, Dios ya tenía su rayita pintada. Eso cree el calvinismo, y eso creen algunos de los hermanos que me ha tocado escuchar predicar por internet, y que yo los escucho, ¿no? Yo lo escucho predicar y inmediatamente identifico, este es calvinista o tiene por lo menos un porcentaje de calvinismo en lo que está predicando. Ahora, esos son los dos motivos por lo cual la mayoría de los hijos de Dios mueren. Nosotros hemos hecho todo lo posible y lo imposible por poder educar a los hijos, instruir a la iglesia de Cristo, por lo menos en la parte que nos corresponde, para que no mueran a corta edad, porque para nosotros es muy importante. Propósito eterno, la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer por medio de su Hijo Cristo, quien está impartido en la iglesia, y obviamente la iglesia es la que expresa a Cristo y a la vez expresa al Padre. Por eso en Juan 17, vamos a ir a Juan 17, es que yo estoy acá con Juan 17, mire, para que entendamos más o menos la operatividad de Cristo. Juan 17. Versículo 20, por favor, y 21, lo vamos a poner en pantalla. Pero en la versión no, Reina Valera, por favor. Mire, vamos a ver lo que dice Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mire, Cristo en nosotros, expresándose para que la humanidad crea en Cristo, ¿ok? Dice, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 17:21, por favor. Para que todos sean, mire, ¿qué dice? Uno, ¿verdad? En Cristo somos uno. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Mira, hay una unidad en la iglesia porque estamos unidos a Cristo, obviamente, somos uno con Cristo como iglesia. En el ámbito espiritual somos uno. También ellos sean uno en nosotros. Bueno, dice aquí, como tú, oh Padre, en mí, dice, y yo en ti, que ellos sean, ¿qué dice? Que ellos sean uno en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Luego vamos al 23, por favor, muy importante. Juan 17, 23. Yo en ellos, fíjese, esa es la expresión de Cristo. Yo en ellos, es decir, Cristo manifestándose en nosotros o a través de nosotros, actuando en nosotros. Y luego dice que dice, y tú en mí, es decir, el Padre actúa en Cristo y Cristo actúa en la iglesia. En otras palabras, el Padre se da a conocer por medio de Cristo, quien es el Cristo que está actuando a través o por medio de la iglesia. De esa manera el Padre se da a conocer, y fue un propósito de Dios regresarnos al origen donde se perdió la imagen del hombre que estaba conforme a la imagen y semejanza de Dios. No comió del árbol de la vida para poder vivir eternamente y poder disfrutar de esa comunión eterna con el Padre. Sin embargo, el hombre se separa del Padre y ahora en Cristo Jesús vuelve a reconciliar y a unir todo lo que se había perdido en el Edén. De tal forma que la idea de hoy es Dios expresarse por medio de Cristo y a través de la iglesia, actuando a través de la iglesia. Por eso dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Es decir, Cristo en nosotros y el Padre en Cristo. De tal manera que podemos identificar, que hablar del Cristo que se nos impartió y actúa a través de nosotros es parte del comer Cristo. Comer Cristo es parte de comernos todo el cordero completo, es decir, toda la información, el conocimiento pleno de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo es y de la manera en que Él actúa a través de la iglesia, es comernos todo el consejo de Dios. Por eso yo siempre les he dicho, y Pablo dijo, que Él nos enseñaba todo el consejo de Dios. Pedro también habló de todo el consejo de Dios. No solamente es un Cristo a la mitad, donde es un Cristo que actúa nada más para ser formado en las mentalidades o en el alma de las personas,
para que se transforme la renovación del entendimiento, se transforme el alma, y Cristo sea ahí formado en esa mente, en esa mentalidad, y Cristo sea expresado. Siempre lo he dicho, no nada más es en buen comportamiento, sabiduría, inteligencia, gobierno, buena toma de decisiones, no errar al blanco aquí en la tierra y muchas cosas más. Entonces, cuando hablamos nosotros de la operatividad, la manera que opera el Cristo que fue impartido en la iglesia, estamos hablando de diferentes aspectos. Pero también estamos hablando de que Cristo opera a través de la iglesia para manifestar el poder de los dones del Espíritu. Por eso cuando un enfermo sana, es Cristo en nosotros el que está haciendo la obra, ¿ok? Y esa parte no la toma el cesacionismo, porque dice que esa parte no incluye o no forma parte de un propósito eterno, cuando el propósito eterno es llegar a una conclusión, de hacer una nueva creación y regresarnos al origen para que Cristo sea el todo y en todos, y sea Dios operando a través de la iglesia. Si Dios actúa a través de la iglesia, entonces ¿qué necesita la iglesia? La iglesia son espíritus renacidos de nuevo, pero ¿qué cree? Habitamos en un cuerpo y tenemos un alma que expresa a Cristo. Entonces, como somos un ser tripartito, la pregunta sería, ¿Dios nada más proveyó todo lo que se refiere para la nueva creación y para que Él se manifieste en la tierra? ¿Lo hizo nada más para los espíritus de los seres humanos o proveyó también recursos para sus cuerpos? Porque si alguien muere aquí en la tierra, pues no habrá una expresión de Cristo ya. No habrá una colaboración del propósito eterno, que nosotros colaboremos con el propósito eterno de darlo a conocer a Él, pues ya no se vería. Imagínense, el Filigonio estamos, puse varios mensajes, no ahí por Facebook, porque sí me impactó. Uno de ellos, ay Dios mío, se me perdió. Uno de ellos era, si Dios dispone recursos, porque Dios dispone recursos, dispone ministerios, dispone economía, dispone local, dispone un maestro, dispone a alguien para que edifique y que la iglesia crezca y madure, madure en el entendimiento, en el alma, se transforme y madure, y sea Cristo expresándose ahora a través de ella. Dios dispone recursos, trae personas del otro lado de la tierra para que vengan a edificar a alguien. Nosotros, por ejemplo, somos de Los Mochis, Sinaloa. ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a estar en Jalisco y ministrándolos a ustedes aquí, enseñándolos y preparándolos para lo del ministerio? Nunca lo íbamos a hacer. Sin embargo, Dios dispuso un medio para que viniésemos para acá y estuviésemos aquí preparándolos a ustedes, enseñándolos, edificándolos, para que maduren y crezcan y sea Cristo expresado a través de ustedes. Dios dispuso todos los medios para que viniésemos. Dios dispone medios, finanzas, recursos de todo tipo, para que la iglesia sea capacitada y madure y crezca. Ahora imagínense, el Filigonio está siendo se nos sienta aquí el Filigonio. Está sentado siendo edificados, el alma está siendo transformada, la mente se renueva, Cristo se está formando en él, y el Filigonio que se le salían sapos y culebras ya no se le salen. Y si transeaba, ya no transea. O sea, ya se porta bien el Filigonio, hay una expresión ya de Cristo de parte de él. Pero también Dios quiere que el Filigonio se prepare para que vaya, predique el evangelio y sane a los enfermos, para más personas añadirlos al cuerpo de Cristo. Ahora de repente le da una enfermedad incurable al Filigonio, le da la enfermedad del mono, no sé qué sea, pero le dan 3 meses de vida. 3 meses de vida, se va a convertir en mono en 3 meses, pues póngale. Entonces le dan la enfermedad del mono al Filigonio. Imagínense todos los recursos que trajo Dios. Traer un predicador de otra ciudad, trasladarlo hasta acá. A Dios le costó esfuerzo para que se preparara ese predicador, para que les enseñara los instrumentos. Imagínense, y ya que está siendo edificado el Filigonio y preparado, ya tenemos 2 años ministrando el Filigonio, pero se nos enfermó la enfermedad del mono. Y suponiendo que yo fuera cesacionista, pues, y dijera, bueno, Filigonio, pues síguete preparando, pero es que tengo la enfermedad del mono, pastor, ore por mí. No, Filigonio, hasta que Cristo te sea formado, se va a manifestar la sanidad. Entonces, si todos vamos a ver sanidad por todos lados, con la pura palabra van a sanar las personas. Porque esa es la formación de Cristo. Ellos entienden que la manera en que Cristo opera a través de la sanidad y los milagros es cuando Cristo es formado a través de un sistema de adoctrinamiento, una doctrina.
Ellos dicen que cuando Cristo se forma ya es para que exprese también sanidad y milagros. Lo que no entienden es que no es la manera en que Cristo opera en sanidad y milagros, no es esa forma. Enseñarle gracia, justicia, nuevo pacto y todo eso, la persona no se va a capacitar para ministrar sanidad y milagros, se tiene que capacitar en los dones del Espíritu, es diferente, una capacitación diferente. Pero ellos creen que de esa manera. Escuché un predicador hace 11 años, dijo que pues entre más Cristo se formara íbamos a ver más manifestaciones de la misma expresión de Cristo a través de nosotros aquí en la tierra. Es decir, va a llegar el momento, si este predicador, que nosotros estemos hablando la palabra y por allá a uno se le quite el cáncer, por allá un ciego vea, por allá un sordo oiga, un paralítico se levante. Y dije yo, pues gloria a Dios. Pero ya que dijo, no es hasta que Cristo te sea formado, es decir, pueden pasar, la formación de Cristo nos va a llevar toda la vida, toda la vida. Vamos a ir creciendo, vamos a llegar a ciertos niveles de perfeccionamiento en el alma, obviamente, porque en el espíritu somos perfectos, pero puede durar 10, 20, 30, 40 años. Imagínense, esperarme 40 años para que el filigonio hable, para que se vean milagros y sanidades. Óigame, pues nadie sanaría de todo, no hubiera iglesia de Cristo ahorita. Así es, así, no hubiera iglesia de Cristo. Pero no es la manera en que se edifica para los dones de sanidades y Cristo opere y actúe a través de nosotros para sanar a los enfermos, no es la forma, Hay otra edificación que es a través de los dones de sanidades y entender lo que se consumó en la cruz del Calvario, que Cristo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Si no entendemos eso y no hablamos de los dones, no estamos siendo capacitados como iglesia de Cristo con poder y autoridad para ministrar a los enfermos y sanen. No va a suceder. Entonces la edificación está incorrecta o desviada como están capacitando a las personas, los cesacionistas, ¿no? Entonces este hermano dijo, hace 11 años y hace poco tiempo se murió uno de sus discípulos, se murió de enfermedad incurable. Entonces después de 11 años, ¿todavía no se ven milagros? O sea, y luego te pones a pensar, entonces la edificación está incorrecta. Están edificando correctamente para que se forme Cristo en el ámbito de que tengas gobierno del alma, dominio propio, que te comportes bien, que seas buen ciudadano, que tengas sabiduría, inteligencia para tu trabajo, para realizar diferentes actividades, como el Espíritu Santo inclusive lo hacía en el Antiguo Testamento, preparaba y le da habilidades a ciertas personas para tener y hacer trabajos específicos y que nadie los hacía más que ellos, Dios dándole sabiduría. Entonces, después de 11 años, todavía alguien se muere de una enfermedad incurable y dices, bueno, entonces no es la edificación correcta. Algo está fallando. Entonces, ¿cuál es la falla? Bueno, que no están ministrándolo de los dones del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo y hablando acerca de la herencia que tenemos en Cristo Jesús, que también la sanidad es parte del propósito eterno, porque cuando muchas personas dicen que eso de la sanidad, que es algo temporal, que no importa, que mejor veamos aquello que es eterno, espiritual y que nos sirve para nosotros renovar el alma. Sin embargo, basándose obviamente en un texto bíblico que es segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Ahora, regresando al filigonio que tiene la enfermedad del mono, imagínense, yo soy cesacionista, ¿no? Y ya le dan 3 meses de vida. Y le digo, filigonio, espérate hasta que se me forme Cristo para ministrarte sanidad y milagros. Espérate, filigonio, puedo tardar 10 años más, 20 años más, 30 años más, que se me forme Cristo y ya te ministro sanidad y milagros. Imagínense, filigonio, le dan 3 meses de vida. Entonces, ¿qué va a hacer el filigonio? ¿Qué va a hacer? Se nos va y se nos muere el filigonio. Ya teníamos 2 años preparándolo para lo del ministerio, ya Cristo se le estaba formando porque ya era bien corajudo, andaba golpeando a todo el mundo, ya tenía controlado el carácter, el temperamento, los frutos del Espíritu se veían: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ya el filigonio totalmente cambiado. 2 años de la enfermedad del mono y se lo llevó, porque el pastor no creyó en la sanidad y los milagros, creyendo que nada más era la edificación en Cristo. ¿Para qué? Transformar el alma. No comió el cordero completo. Ahora, Dios invirtió 2 años para que un predicador le enseñara. Dios invirtió que el filigonio pagara camiones, pagara taxis o gasolina para que viniera a congregarse durante 2 años, jueves y domingo.
2 años de finanzas, 2 años de tiempo del filigonio, para ahora salir con que se lo llevó la enfermedad del mono. Y luego te pones a pensar, entonces, ¿Dios es injusto? En ese tipo de concepto, entonces Dios es injusto porque se invirtió dinero, se invirtió esfuerzo, tiempo para preparar, capacitar y que renovar el entendimiento y en la formación de Cristo en el alma de filigonio, y resulta que se fue con la enfermedad del mono. Entonces dice, y los 2 años que el filigonio me hablaba a medianoche, pastor, ¿qué cree? Pues que tengo esta duda, y imagínese yo contestando al filigonio a las 2 de la mañana, Dios mío. Entonces, 2 años capacitando al filigonio para que se nos vaya la enfermedad del mono, ¿no se le hace injusto? Entonces, ¿cuándo expresó a Cristo? ¿Nada más 2 años? ¿No tendría que él haberlo expresado durante 40 años o 50 años más? Si el filigonio apenas tenía 20 años. ¿No podía expresar a Cristo 80 años más? Eso pregunto. ¿No es la expresión de Cristo, el Padre a través de Cristo y por medio de la iglesia que se va a expresar a esta humanidad? Entonces, si creemos que los dones de sanidad no son importantes para el propósito eterno, entonces estaríamos desligando algo que Cristo proveyó, porque fue el Cristo resucitado quien dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto, para que empezaran a fluir los dones del Espíritu Santo y las sanidades fueran un hecho consumado y manifestado ya en la iglesia de Cristo. Filigonio, 2 años capacitado, pero ¿qué pasaría todo lo contrario? Creemos en sanidad como si lo hacemos. Filigonio tiene una enfermedad del mono, árale, pues sano en el nombre de Cristo Jesús, por su llave fuiste sanado, imponemos manos, echamos fuera la enfermedad del mono y el filigonio camina normal. Ahora, el filigonio ahora puede durar 30, 40, 50, 60, 70, 80 años más, o más. ¿Por qué? Ahora, en lugar de expresar a Cristo 20 años, lo va a expresar 80 años. Pero métale esa idea, esa mentalidad a un cesacionista, no lo va a creer. Él dice, así me enseñaron, así me quedo y así sucederá. Nada más quiero un Cristo que se me imparta, que traiga renovación del alma, gobierno, pero en los dones no quiero ese Cristo de los dones. No están comiendo el Cristo completo, y la verdad es que lo decimos con todo respeto, porque se nos están muriendo nuestros hermanos cesacionistas y mi idea es rescatarlos de ahí, de una muerte prematura, de una extinción de la expresión de Cristo a través de ellos. Si se muere y el cuerpo se va a la tumba, ¿habrá Cristo expresándose a través de esa persona? ¿Usted qué cree? Oye, me está 3 metros bajo tierra, ¿quién va a ver el filigonio para que exprese a Cristo? Nadie. Ya no está su cuerpo en la tierra, ya no está su espíritu, ya no está unido al espíritu de Cristo, ya no hay una expresión de Cristo en la tierra. ¿Se da cuenta la importancia de los dones? Pero bueno, nosotros no vamos a cambiar mentalidades, solamente el Espíritu Santo lo va a hacer con nuestros hermanos de internet. Es como una lucha, ¿me entiende? Cesacionista necesita los dones, el cesacionista no los quiero, ¿para qué? Nada más me conformo con recibir cierta enseñanza, no me quiero comer el cordero completo, nada más quiero comer la mitad. Es muy respetable, pero se nos van a ir antes de tiempo. Y por eso vamos a seguir enseñando esos temas. Entonces, Dios invirtió dinero, esfuerzo, todo, para que de repente se nos vaya una enfermedad. Entonces, ¿para qué dejó los dones de sanidades? ¿Cuál es el objetivo si no van a colaborar con la preservación de la iglesia? Que son la luz del mundo, vaya donde Cristo se expresa en la tierra. Porque Cristo no se expresa a través del Espíritu. ¿O ha visto usted que a través de su Espíritu Cristo se está expresando y la gente ve a su Espíritu? No se ve. ¿Cómo va a ver la gente a Cristo aquí expresado? A través del alma, a través de este cuerpo. Por eso dice que ha hecho el cuerpo, obviamente la iglesia en general, pero también este cuerpo donde Dios habita es templo del Espíritu Santo, no nada más la iglesia en general, sino en lo personal Dios nos habita. ¿Para qué nos habita? Para que este cuerpo sea destruido y ya no poder expresarse Él. O sea, ¿qué sentido tiene entonces? Yo no le veo ni un sentido. Pero igual, como le digo, no vamos a cambiar mentalidades, ¿eh? Texto bíblico que se nos pasó y ahora sí lo queremos mencionar. Segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 18. Es un texto bíblico que se usa muchísimo.
muchísimo se usa. Entonces, la manera en que están edificando el cesacionismo ahorita, que es, y le llaman formación de Cristo, no es correcto para que se manifieste la sanidad y los milagros. Lo aclaramos para que no diga alguien, es que con que yo coma Cristo, pero ¿qué Cristo estás comiendo? ¿Estás comiendo el crucificado? ¿Estás comiendo el encarnado? ¿Estás comiendo el resucitado? ¿Estás comiendo el glorificado? Pero no estás comiendo el que fue impartido en ti para que se exprese a través de ti, pues es un Cristo incompleto. Por eso le digo, ¿qué Cristo estamos comiendo? ¿Qué información de qué información acerca de Jesucristo estamos comiendo? Pues eso va a ser determinante aquí en la tierra para nosotros. 20 años viendo hermanos morir. Y la mayoría mueren por esos dos conceptos. No creen en los dones de sanidades y dos, tienen una soberanía incorrecta. Bueno, por lo menos las causas principales, pues. No conocen acerca de la soberanía. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Dice, mire, no mirando, ¿qué dice? Las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las que se ven son ¿qué? Temporales. Y las que no se ven, ¿qué son? Eternas. Ahora, ¿qué significa ese texto? Porque lo he escuchado mucho que lo citan ese texto bíblico mucho. Pero lamentablemente nunca los veo que analicen el contexto cuando Pablo está hablando de esa verdad. Y bueno, realmente ese texto lo han ubicado, Dios mío, lo ando buscando aquí. Lo han ubicado ese texto bíblico exclusivamente para expresar o decir que la sanidad, como es algo temporal, otra vez, no mirando a nosotros las cosas que se ven. ¿Qué es lo que podemos ver cuando un hermano sana? Pues podemos ver un órgano restaurado, podemos ver un dolor que se fue. El asunto es que lo aplican a ver, quiero ir aquí a donde puse ese pequeño estudio. El asunto quiere, y el gran problema que existe es que eso lo aplican de acuerdo a la teología del cesacionismo, es decir, a la doctrina de ellos. El cesacionismo, como no creen los dones, le da una aplicabilidad a ese texto bíblico. Y luego dices, bueno, nosotros tenemos que ser como los de Berea, que todo lo que Pablo decía, ellos verificaban en las escrituras para ver si era verdad aquello que Pablo les decía, ¿ok? Entonces, yo analizando ese texto bíblico, como el cesacionismo lo usa para cierto tipo de expresiones, y que es lo que le quiero dar a conocer ahorita, ese texto bíblico se utiliza para decir, o estas expresiones se utilizan, dice, ya no te fijes en, o sea que ese texto bíblico significa esto, pues, según cesacionismo, ya no te fijes en tu condición física de enfermedad para que seas sanado, porque ya no importa lo físico, sino lo que importa es lo espiritual. O sea, ya no te fijes si vas a sanar, porque acuérdate que dice, no mirando las cosas que se ven, porque esas que se ven, ¿qué dice? Son temporales. Pon tu mirada en lo eterno, lo espiritual nada más. Entonces, como diciendo, ¿para qué? Si está el filigonio enfermo de cáncer, déjalo que se muera. Ya no te fijes en eso. Ahora mejor hay que poner nuestra mirada en que usted sea edificado en Cristo, nada más. Y el filigonio, pues que se lo lleve la huesuda. A ver cómo le hace el filigonio. Pero ya no hablamos de sanidad, porque eso es temporal. No pongas tu mirada en eso. Como diciendo, a Dios ya no le importa sanar a la gente, a los hermanos, no le importa a Dios. Lo que a él le importa es que usted sea edificado en Cristo, y si se va el siguiente año, imagínate, diciembre el siguiente año, todo el mundo esperando la fiesta el 24,
suponiendo 24 este año. Todo el mundo esperando el 24 y usted que se va el día 23. Imagínense, si ya tenían preparada la botana, tenían preparada todo, bueno, pues la botana ahora la van a usar en el sepelio. Pongo ejemplos muy drásticos a veces, ¿no? Pero luego para ver si nuestros hermanos que nos ven por internet entiendan un poquito. Imagínense todo preparado para el 24, todos felices porque vamos a estar en familia, vamos a jugar juegos de mesa y vamos a estar todos contentos. Otros van a ver películas y van a roncar un rato, bueno, como se la pase, ¿no? Convivencia familiar maravillosa. Pero como la sanidad, como el filigonio le pegó un dolor en la panza y la sanidad como ya no es importante, no pongamos la mirada en la sanidad del filigonio, mejor pongamos la mirada en que estamos siendo edificados en Cristo en otra área. Para gobierno, para dominio propio, para sabiduría, para inteligencia, para buen comportamiento, para no decir groserías, etcétera. Pero para la sanidad no. Entonces, pues, imagínense un dolor de panza el día 23, un día antes de festejarlo. Pues era, ¿cómo dice? Una enfermedad de esos que era peritonitis y no se la operaron y órale. Pero como no se la operaron y tampoco le ministraron sanidad y milagros, se nos fue el filigonio el día 23. Qué triste realidad no creer en los dones y darle más importancia a otras cosas y creer que los dones no son tan importantes como la misma edificación en Cristo para los frutos. Edificar a la iglesia para los dones, edificar a la iglesia para los frutos del Espíritu y que haya una expresión de Cristo en usted, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, 9 frutos del Espíritu, y que usted actúe a través de esos frutos, Cristo actúe a través de usted, cambia todo. O sea, ya, imagínense, paz y paciencia, imagínense, si usted era un desesperado que andaba pitándole a los carros en la calle, ahora, tranquilo, paciencia. Y de repente, pues ya nos fue edificado en los dones, ni escuchó de los dones, ni escuchó que por la llaga de Jesús fuimos sanados, es que parte de su herencia para ser preservado más tiempo sobre la tierra, para colaborar con el propósito eterno. Si no escuchó eso, pues se nos fue del dolor de panza día 23 y el 24 todos tristes, porque el filigonio se murió el día 23 porque no creímos en sanidad y milagros, porque nunca se nos habló, nunca oímos. Qué triste, ¿no? Y se ha visto en familias, ¿no? Que exactamente el día que no es, imagínense el día de las madres que se muere la mamá, qué triste, ¿no? O el día del padre que se muere el papá, qué triste fecha, ¿no? Qué tristes fechas. Hay personas que llega diciembre y lo que hacen es llorar cuando llega diciembre en lugar de decir voy a celebrar la cena navideña con mi familia. Pero bueno, entendamos que, como ellos creen, no mirando las cosas que se ven. Ahora sí, ellos creen que la sanidad física es algo que como se ve, pero lo que no entienden es que proviene de lo espiritual y de una edificación en Cristo y de comer a Cristo. Porque dice, no mirando las cosas que se ven, porque dice, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Ellos creen que la sanidad es parte de algo temporal, cuando la sanidad es la edificación que tenemos en Cristo para vivir más años sobre la tierra y expresar a Cristo. No es temporal, la sanidad es eterna, aunque físicamente vivamos 100 años sobre la tierra, pero no es temporal porque nosotros expresamos algo eterno que es Cristo. Si este cuerpo se preserva muchos años sobre la tierra, expresa un Cristo eterno. Entonces por eso forma parte del propósito eterno y no es algo temporal, aunque físicamente sabemos, ¿cuántos saben que físicamente tenemos un tiempo? ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, no sé, 100, 110, 120 años. Tenemos un tiempo, ¿no? Sabemos que físicamente tenemos un tiempo, pero no porque tenemos un tiempo que vamos a expresar a Cristo en ese tiempo, significa que sea temporal, sino proviene de lo eterno y es para expresar lo eterno. La sanidad física del cuerpo es para expresar al Cristo que nos habita. Y eso a veces no se entiende. ¿Por qué? Porque dicen temporal, es físico. Temporal es físico, físico es temporal, pues ya no te fijes en esas cosas. No importa la sanidad, no importa si te mueres. Lo importante es que seas edificado en Cristo. Si te mueres el año que entra, pues ni modo. No importa. Cristo seguirá manifestándose en otro. Imagínense qué pérdida de tiempo
qué pérdida de recursos de parte de Dios habernos capacitado para decir que nos vamos a morir el año que entra. Qué pérdida. Entendemos ahora que la sanidad no es algo temporal, aunque tenemos una vida temporal, ¿sí? 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 ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, no es temporal porque pertenece a una expresión de algo eterno, ¿sí? Si vamos a vivir muchos años es para expresar a Cristo y el Padre se expresa a través de Cristo por medio de nosotros. Es temporal en el sentido, no es temporal porque expresamos algo eterno, pero sabemos que tenemos un tiempo en que nos vamos a ir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Pero no corresponde a lo temporal, corresponde a lo eterno, porque cuando usted expresa a Cristo aquí, aunque físicamente la gente lo vea, es Cristo a través de usted. ¿Sí podemos entender esa parte o no? Veamos un poquito de contexto a qué se refería Pablo. Realmente Pablo se refería, bueno, hay otra cosa que ponen, mire, ¿qué otra cosa dicen cuando dicen no poniendo las cosas, no miremos nosotros las cosas que se ven? ¿Qué otra cosa han pensado los cesacionistas? Dice que ya no le importa a usted lo material porque es pasajero, lo más importante es la vida eterna que portas. Todo lo material es malo, lo importante es la edificación espiritual e interna. Ellos creen que ese texto bíblico quiere decir eso. Sin embargo, hay que leer contexto. ¿Por qué Pablo dijo no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven? ¿Acaso se refería a la sanidad? ¿Acaso se refería a que Dios sanara un cuerpo cuando se refiere a temporal? ¿O hay que leer un poquito más para entender a qué se refiere Pablo? Bueno, vamos a entenderlo. Segunda carta a los Corintios capítulo 4. Por favor. Y vamos un poquito atrás. Segunda carta a los Corintios 4, versículo. Versículo 5, por favor. Segunda carta a los Corintios 4, 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor a Jesús, por amor de Jesús. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Es decir, Dios se va a dar a conocer a través de nosotros como iglesia, ¿ok? En nuestros corazones ahí vino a habitar Cristo. Todo eso significa. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro. ¿En qué dice? En vasos de barro. Ese tesoro es Cristo en nosotros. ¿Ok? Pero ¿a dónde está? Dice. En cuerpos de carne y hueso. ¿Usted me acuerdo que está el tesoro? En cuerpo de carne y hueso. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. O sea, ese tesoro que es Cristo, ahora está habitando acá, mire, en aquellos que decidieron creer en Jesús, que son espíritus renacidos, unidos al Espíritu de Cristo, que poseen un alma y habitan en un cuerpo, y que expresan a Cristo a través del alma. Cuando Cristo es formado, pues ya la gente ve más a Cristo que a nosotros mismos. O sea, ve más el espíritu que la carne, pues. Entonces, pero somos seres tripartitos, y la manera de expresar a Cristo es a través del alma, y un alma está dentro de un cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay alma que exprese a Cristo. Ahora entendemos la importancia de los dones de sanidades. ¿Entendemos? Ahora, pero vamos a ver el contexto. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Versículo 8. Dice, estamos atribulados. ¿Cuál era el contexto? Ay, Dios mío, se me perdió otra vez aquí. ¿Qué dice Pablo? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y luego aquí viene la clave, mire, está hablando de persecución el apóstol Pablo. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre que por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, ¿qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Bueno, que hay persecución.
que vas a pasar hambre por causa de la persecución, cuando en ese tiempo los fariseos, el gobierno romano, y sobre todo los judaizantes estaban persiguiendo a la iglesia de Cristo. Pasaban hambres, pasaban desvelos, porque si los encontraban, los azotaban, los apedreaban, morían a lanzas, etcétera. Entonces, por causa del evangelio de Cristo, ellos estaban padeciendo persecución. Y de ese es el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo. Ahora bien, versículo 11, porque nosotros que vivimos, dice, siempre estamos entregados ¿a qué? A muerte. ¿Por qué? Por causa de Jesús, ¿estamos de acuerdo? Por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne. Es decir, en otras palabras, ellos estaban entregados a muerte para que otros recibieran la vida de Cristo y otros fueran salvos. Eso es lo que está diciendo. Y por causa del evangelio padecían persecución, hambres, tribulaciones, etcétera. Ese es el contexto cuando Pablo habla en la segunda carta de los Corintios. Vamos un poquito más adelante. 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Está hablando de la resurrección entre los muertos, obviamente, porque todas las cosas padecemos. ¿Qué dice el 15, por favor? Porque todas las cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Se me está perdiendo continuamente, no sé por qué aquí. ¿Qué significa esto? Está hablando de los mismos padecimientos por causa de las persecuciones, por amor a otros. A ellos no les importaba predicar a Cristo, no les importaba la muerte, pero para que otros vinieran a añadirse al cuerpo de Cristo. 16. Por tanto, no desmayamos, dice. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿En qué sentido se va desgastando el hombre exterior? O sea, el cuerpo, ¿en qué sentido se va desgastando? En el sentido, principalmente, no está hablando necesariamente de enfermedades, está hablando o envejecer, ¿cómo le puedo decir? O que el cuerpo se esté afectando por causa de la vejez. Está hablando por causa de las persecuciones. Si usted lee la segunda carta de los Corintios 11, dice Pablo que fue azotado 7 veces, que fue apedreado, que anduvo en ríos, ayunos forzados por causa del evangelio. Si usted lee todo eso del apóstol Pablo, se va a dar cuenta que cuando lo apedrearon, casi muchos dicen que literalmente lo dejaron muerto, literal. Entonces dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Segunda carta a los Corintios 4:18. Pues los sufrimientos ligeros, en la Nueva Versión Internacional, por favor, lo vamos a leer esa. Segunda carta a los Corintios 4:18. Pues los sufrimientos ligeros, que es el texto bíblico, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese mismo texto bíblico, pero ahora en el versículo 18, por favor. Perdón, en la nueva versión internacional. ¿Qué dice? Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Si usted lee en la Reina Valera pues no da como mucha luz. Yo creo que era el 17 el que estaba leyendo, ¿no? El 18, pero en una versión internacional. Así que no nos fijamos en lo visible, dice, sino en ¿qué? En lo invisible. Bueno, sería así en la nueva versión internacional. 2 Corintios 4:18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que
es pasajero, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Ahora, Nueva Traducción Viviente, por favor. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, no mirando las cosas que se ven, dice Reina Valera. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no poniendo la mira en las cosas que se ven. Y dicen, ya ves, no ponga la mira en la sanidad, no ponga la mira en que te vaya bien económicamente, no hables de finanzas, no pienses que te vaya bien con bienes materiales, siempre y cuando obviamente parte de eso los incluyas en el propósito eterno. O sea, no pienses en sanidad ni vivir muchos años sobre la tierra. Eso creen ellos basado en Reina Valera. Pero veamos lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Mira, ese le da un poquito más adecuado al contexto. Dice, así que no miramos, ¿qué dice? Aquí no dice lo que no se ve. Dice, no miramos las dificultades que ahora vemos. ¿Se ha dado cuenta? O sea, esa Nueva Traducción Viviente está perfecta con el contexto de lo que viene hablando el apóstol Pablo. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, es decir, estaban pasando por tribulación, angustia, hambre, golpes y todo lo demás, que por la persecución de los fariseos y a lo mejor del gobierno romano. Pero dice, no miramos las dificultades que ahora vemos. No está diciendo que no pongamos la mirada en lo temporal, refiriéndose a la sanidad de nuestros cuerpos. No está hablando de eso, sino está hablando que las dificultades que estaban pasando en ese momento por causa de la persecución. Dice, no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en ¿qué? En cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. ¿Qué se habrá ido? ¿Qué es lo temporal según el contexto del apóstol Pablo? La persecución, los golpes que recibían, los azotes que recibió Pablo, los apedreamientos que recibió Pablo. Todo eso es lo temporal a lo que se refiere el contexto. No se está refiriendo que si alguien, un hermano necesita sanidad, no está refiriéndose como cree el cesacionismo, que ya no hablemos de sanidad porque es temporal y se va a acabar, que nada más edifiquemos en lo espiritual en Cristo. No tiene nada que ver el texto con el contexto. Pero el cesacionismo sí lo interpretó y los demás repitieron lo que repitió un cesacionista, y siguió retransmitiéndose. Y ahorita escuchen todas las redes que no pongamos atención en la sanidad, ni en lo natural, en tu cuerpo, en lo físico, en qué vas a comer mañana, que no te importe eso, porque lo importante es edificarte en lo eterno, es decir, en Cristo, en lo espiritual, y lo del cuerpo no importa. O sea, poner la mirada en lo temporal no significa que no ponga usted cuidado. Óigame, si necesita ir a un médico, ¿qué va a hacer? Ya hablando fuera de los dones de sanidad, ¿qué va a hacer? No, pues no voy porque el pastor me dijo, el cesacionista, que no ponga la mirada en lo temporal. ¿Para qué voy al doctor? Me echo a perder mi cuerpo, no importa lo que pase. Bueno, yo estoy hablando de los cesacionistas que no creen en sanidad y milagros, ¿eh? ¿Qué va a decir un cesacionista? Pues estás enfermo, afiligonia. Pues no voy al doctor porque el pastor me dijo que no me ponga mirada en lo temporal. ¿Que no? Porque ¿para qué? Mi hermano, ¿qué otra Nueva Traducción Viviente? Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. ¿Cuáles dificultades? Persecución que había en ese tiempo, ¿ok? Y todo lo que venía por causa de la persecución. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ¿qué? Ido. ¿Qué era lo que estaban viendo ellos? Tribulación, aflicciones, angustia por causa de la persecución. Eso era pasajero, temporal. Se iba a quitar porque Dios los iba a guardar, los iba a librar. Como dice el apóstol Pablo, de todas me ha librado el Señor. A eso se refiere. No significa que lo temporal está hablando de la sanidad y los milagros. Nada que ver en el contexto. Y si alguien así lo entiende, hermano cesacionista, te respetamos, pero estás incorrecto en tu interpretación del texto. Y creo que lo escucho continuamente. En cada edificación te dicen, no te fijes en lo temporal, fíjate en lo eterno, es decir, Cristo, y que te valga cacahuate tu cuerpo. ¿Suena feo cacahuate? No, ¿verdad? No como cacahuates yo, por eso lo repito mucho. Bueno,
Entonces podemos resumir. ¿Qué podemos resumir de esto? ¿Qué podemos resumir? Que no está que lo que temporal que iba a pasar, ¿qué era? Las aflicciones, las angustias, los problemas por causa de la persecución. Eso era temporal, iba a pasar. Pon tu mirada en lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Cristo. Puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe, porque la fe de Cristo que está operando a ti te va a librar de toda circunstancia adversa. Y veamos lo que dice Pablo, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 11. ¿Qué dice Pablo ahí? Que le han venido, 2 Timoteo 3:11. ¿Sabes cuánta persecución, dice en la Nueva Traducción Viviente? ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? ¿Y cómo fui perseguido en Antioquía, en Iconio, en Listra? Pero el Señor, ¿qué dice? Me rescató de todo eso. Entonces, ¿qué quería decirle Pablo a los corintios? Mira, estás pasando por un problema de persecución, te andan persiguiendo ya para matarte. ¿Sabes qué? Pon tu mirada en Cristo, el autor y el consumador de la fe, para que ese Cristo que me libró a mí de todas, porque eso dice la Reina Valera, dice persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio, Listra, persecuciones que he sufrido, y dice Pablo en Reina Valera, 2 Timoteo 3:11, dice, y de todas me ha librado el Señor. Esas persecuciones, esos problemas por causa del evangelio, que dice Pablo, son temporales. No ponga la mirada usted cuando alguien está criticándolo, ahí ve el hermanito, aleluya, bueno, en la actualidad, ¿no? Pero si se va a China ya lo van a golpear, ¿ok? Y si se va a Chiapas, quién sabe cómo le vaya a ir también a machetazos, ¿ok? Estoy juzgando algunos estados, ¿no? Entonces, mire, o si se va a otro país conflictivo como Afganistán, le van a cortar la cabeza, ¿ok? Pero si usted es una persona literalmente que entiende la protección divina y que no entiende una soberanía como la calvinista y que no es cesacionista como los calvinistas, entonces usted sabe que independientemente de todo esto y que esté enfermo, o que hay sanidad para su cuerpo, pero la segunda carta a los Corintios capítulo 4:18 no le aplica a usted. Se estaba refiriendo a la persecución, lo que es temporal es la persecución. No que la sanidad es temporal, no está diciendo Pablo eso, que ya no hables de sanidad ni de milagros y que ya no sanen los enfermos porque eso es temporal, no pongas tu mirada en tu cuerpo. No está diciendo Pablo que no ponga su mirada en su cuerpo, oiga, me está enfermo, pues sanidad y milagros. Que no creo en sanidad y milagros, pues vaya con el doctor. ¿Sabe que los cesacionistas que hablan en contra de la sanidad, sabe que son los primeros que están ahí con el doctor? ¿Por qué? Porque no creen en los dones, tienen que ir con el doctor. ¿Entendemos? Entonces, no poner la mirada en lo que se ve o temporal no se refiere a la sanidad física, ni a la prosperidad financiera, ni a preservar la vida física mucho tiempo sobre la tierra, o que no se refiere a que es irrelevante para los hijos esto, sino que realmente Dios tiene mucho interés para que su iglesia se preserve y sus cuerpos sean sanos. Por eso nos deja los dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades. Y son tan importantes como la misma edificación en Cristo, la edificación en Cristo para transformar el alma y manifestar los frutos. Es tan importante esa edificación como la edificación de los dones del Espíritu, para que ahora también los dones del Espíritu también comiencen a obrar en su vida. No nada más los frutos, también los dones, igual de importancia. Comer todo el cordero, todo el consejo de Dios, siempre lo he insistido mucho. Un cesacionista le dice, no, sanidad y milagros es temporal, ¿para qué poner la mirada en lo temporal? Pero ya vimos que no tiene nada que ver eso, ¿eh? O sea, no nos comamos esa idea, pues amo a mis hermanos, pero mi anhelo, el anhelo de mi corazón es que ellos interpreten correctamente la Escritura, no basado a sus ideas preconcebidas calvinistas y cesacionistas. Si ellos interpretan la Biblia correctamente y lo que ellos escuchan de otros maestros lo corroboran basado en la palabra y en un buen contexto escritural, histórico, cultural, literario, en este caso es contexto literario, la misma narrativa, la misma narración del apóstol Pablo te va diciendo qué es lo temporal
son las persecuciones, las aflicciones por causa de predicar el Evangelio de Cristo de aquella época. Si usted quiere vivir lo que vivieron en aquella época, váyase a predicar a China en la plaza principal de China. Y así quién sabe si lo vamos a ver. Adiós, Filigonio. Por eso se hacen falsas doctrinas. Por eso el cesacionismo ha triunfado. Porque aquellos que escuchan a los cesacionistas repiten lo de los cesacionistas sin poner atención a un análisis contextual del texto. Y la verdad es que lo digo con mucho respeto, Pero muy común lo escucho, muy común. Ya la sanidad es secundario, no es prioritario, es un rudimento, no es parte del propósito eterno, no es parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Ya no hable de sanidad, nada más necesita la pura formación para los frutos del Espíritu. No necesita la formación de Cristo para los dones, etcétera, etcétera, y miles y cientos de justificantes para no hablar de que los dones están vigentes, presentes, y que es la actuación o el actuar de Cristo a través de la iglesia. Realmente es cuando la iglesia entonces va a poder operar como una iglesia triunfante, gobernante, que no una enfermedad, un espíritu de enfermedad va a venir y se lo va a llevar al más allá, porque Cristo lo que quiere es expresarse muchos años sobre la tierra. Y si alguien no lo entiende así, pues lo siento mucho. O sea, yo tengo que analizar la Escritura como el Espíritu Santo lo muestra en su contexto. La verdad, esto que estamos enseñando, subí unos videos para que nuestros amigos cesacionistas y calvinistas vean que desde hace 17 años venimos enseñando lo mismo. Si un hermano muere antes de tiempo es porque no creyó en los dones, lo mismo, porque creyó en un Dios soberano, incorrecto o antibíblico, lo mismo lo hemos venido. Llevamos estadísticas, hermanos cesacionistas, de 20 años del por qué los hermanos se mueren. 20 años con un video, mi primer video antes de ser pastor, decía, ¿por qué los cristianos mueren a corta edad? Eso decían 4 o 5 videos que subimos, 6 videos. 17 años después, le seguimos diciendo a nuestros hermanos cesacionistas lo mismo. ¿Por qué te vas a morir, hermano cesacionista? Porque no crees en los dones. En esa expresión de Cristo, manifestando los dones, sanidades para la iglesia y también para el mundo cuando lo evangelizamos. ¿Pero qué vamos a hacer? Solamente el Espíritu Santo es el que les va a dar testimonio. Nosotros no podemos convencer a nadie. Nosotros no podemos convencer a nadie más que el Espíritu Santo, el único que va a dar convicción. Y me duele en mi corazón que un hermano se muera por adoptar ideas preconcebidas, calvinistas y cesacionistas. Duele en mi corazón cuando un hermano dice está enfermo, una enfermedad incurable. Y en mi desesperación yo quiero decirle, oye, pero es que Dios tu sanador y no quiere que te vayas antes de tiempo. Cree en los dones de sanidades. Es mi desesperación porque he visto muchos hermanos morir por esa causa. Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer más que decirles a nuestros hermanos cesacionistas, nos vemos el domingo? Bendiciones. Ok, pues nos despedimos de los hermanos. Pensaban que les iba a desear algo malo, no. Creamos en el Cristo Jesús que hay espíritu de sabiduría y revelación en ellos, para que se alumbren los ojos de su entendimiento y coman al Cristo completo, no con el que fueron adoctrinados. ¿Okay? Bendecidos en Cristo, un fuerte abrazo a los que nos ven por internet, les enviamos un abrazote. No sé quién estuvo conectado ahí, capaz que estuvo por ahí un cesacionista, todos les saludamos. ¿Me salí del Face o qué? Por ahí si hay un hermano cesacionista, pues le bendecimos en Cristo. Le enviamos saludos y un fuerte abrazo. Pastor Federico Lara, la hermana Alexa, la hermana Rosala Morales de acá de los Estados Unidos. Entonces, le mandamos un saludo al pastor Federico Lara, un fuerte abrazote hasta allá, a la pastora Alma Lara, Damián y toda la familia acá de Portland, Oregon, hermana Alexa Marín, y creo que no hay nadie más conectado.
Y si era cesacionista, le dio vuelta al siguiente video, ¿no? Donde les hablaran de que Dios los quería, de que no eran los dones, etcétera. Bueno, ya mejor no tiene caso. A fin de cuentas, les enviamos un abrazote. Sea cesacionista, no sea cesacionista, les amamos en Cristo. Y nuestra idea es que usted también sea edificado y no muera a corta edad, sea una expresión de Cristo muchos años sobre la tierra. No tenemos nada contra nuestros hermanos cesacionistas. Lo único que queremos es que sean libres de una muerte prematura, inclusive de un accidente, que mueren por no entender la soberanía divina. Muchos hermanos mueren de accidentes y de catástrofes en carreteras. Pero igual esperamos que si fue edificación la comparta a otros hermanos cesacionistas, otros hermanos que igual necesitan sanidad en sus cuerpos. Hoy no vamos a hacer práctica, solamente fue pura palabra. Entonces quedamos totalmente despedidos de nuestros hermanos. Aquel que no tiene a Cristo, recíbalo en su corazón y proclame a Cristo, clame a Cristo, invoque a Cristo, y dice Romanos 10:13, y será salvo. Próximo domingo nos vemos.